Después de que mi esposa murió, mis hijos recibieron su Pensus, su empresa de 17 millones de dólares, y un yate. A mí me entregaron un pequeño sobrearrugado. Todos se burlaron de mí cuando lo abrí. Adentro había solo un boleto de avión de ida a Suiza. Cuando llegué allá, un chofer sostenía un letrero con mi nombre. Cuando dijo 3 palabras, mi mundo se derrumbó. Me da gusto tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad. Estás mi relato. Mi nombre es Santiago y tengo 64 años. Hasta hace 3 semanas, pensaba que sabía cómo era el amor después de 30 años de matrimonio. Pensaba que entendía mi lugar en esta familia. Estaba equivocado en todo. La mesa de conferencias de caoba se extendía ante mí como un estrado de juicio. La abogada Margarita Valenzuela se sentaba a la cabecera, con su cabello plateado recogido con severidad y unos lentes de armazón de metal posados en su nariz, mientras barajaba los papeles que decidirían el resto de mi vida. A mi izquierda estaba sentado Marcos, el hijo mayor de Cristina, de 38 años, quien ya revisaba su Rolex. Su esposa Diana se sentaba a su lado, tamborileando con sus uñas perfectas e impacientes contra su bolso de diseñador. A mi derecha Tomás, el hijo menor de 35, se reclinaba en su silla con esa mueca burlona tan familiar que yo había aprendido a temer con los años. Antes de comenzar, anunció Margarita, con una voz que cortaba la tensión. Quiero recordarles a todos que los deseos de la señora Cristina Hardwell de Morán son muy específicos y legalmente vinculantes. Junté mis manos para evitar que temblaran. Cristina se había ido hacía exactamente 17 días desde que sostuve su mano en esa estéril habitación de hospital y vi cómo las máquinas marcaban una línea plana. 17 días desde que besé su frente por última vez y le susurré que la amaba. Ni siquiera había tenido tiempo de llorar su muerte como es debido, antes de que los muchachos empezaran a hablar de asuntos prácticos y de repartir la herencia. Acéptalo de una vez, refunfuñó Marcos, sin molestarse en ocultar su impaciencia. Algunos de nosotros tenemos trabajos reales a los que regresar. Diana me lanzó una mirada que habría podido congelar el agua. Sí, todos tenemos vidas que reconstruir. El comentario dolió como una bofetada. Vidas que reconstruir. Como si mis 30 años de matrimonio con su madre hubieran sido una especie de carga que todos tuvieron que soportar. Como si Cristina y yo no hubiéramos construido algo hermoso juntos. Algo que yo creía que duraría para siempre. Margarita se aclaró la garganta y comenzó a leer. A mi querido hijo Marcos le dejo el departamento penthouse en Polanco, incluyendo todos los muebles y obras de arte que contiene. Marcos se enderezó de inmediato, con una sonrisa de satisfacción dibujándose en su rostro. El penthouse. Excelente. De todos modos, Diana y yo ya estábamos planeando algunas remodelaciones. Se me revolvió el estómago. Ese penthouse. Cristina y yo lo habíamos ido a ver juntos hacía apenas 2 años. Ella había mencionado que era para el futuro, pero yo supuse que se refería a que nos mudaríamos ahí algún día para tener un lugar más pequeño. A mi hijo Tomás, continuó Margarita, le dejo Industrias Morán, incluyendo todos los activos, subsidiarias y participaciones, con un valor aproximado de 17 millones de dólares. Tomás de hecho se rió a carcajadas. ¿17 millones? Nada mal, mamá, nada mal. Sentí como la sangre se me escapaba del rostro. Industrias Morán, la empresa que Cristina había levantado de la nada, de la que siempre hablaba de dejar a la familia. Yo la había ayudado con la contabilidad durante años, asistí a cada reunión importante, respaldé cada decisión trascendental, y de algún modo, yo no era parte de la familia que la heredaría. Además, siguió leyendo Margarita, Tomás recibirá el yate, el gran sueño de Cristina, actualmente anclado en Cabo San Lucas. El yate también, Diana aplaudió. Oh, estas son noticias maravillosas. Me quedé sentado en un silencio de piedra. El yate donde Cristina y yo habíamos pasado nuestra luna de miel, donde habíamos celebrado cada aniversario durante los últimos 10 años, donde ella había sostenido mi mano durante sus sesiones de quimioterapia, prometiéndome que navegaríamos juntos por el mundo cuando se recuperara. La voz de Margarita parecía venir de muy lejos mientras continuaba detallando legados más pequeños. La casa de playa en Careyes para Marcos, la colección de arte para Tomás, la colección de joyas dividida entre las nueras. Cada objeto se sentía como si me arrancaran otro trozo de mi vida con Cristina,
para entregárselo a personas que apenas habían tolerado mi existencia. Luego, Margarita hizo una pausa. El silencio se prolongó hasta volverse incómodo. And finally, dijo con una voz extrañamente suave, a Santiago Morán, mi esposo durante 30 años. Era el momento, lo que fuera que Cristina me hubiera dejado, cualquier recuerdo de nuestras 3 décadas juntos, cualquier reconocimiento de que yo había importado en su vida. Margarita metió la mano en su maletín y sacó un pequeño sobre arrugado, del tipo que se usa para una tarjeta de cumpleaños. Lo deslizó sobre la mesa pulida hacia mí. Este sobre y su contenido, según lo especificado en el testamento. Me quedé mirando el sobre. Estaba sellado, con mi nombre escrito con la caligrafía tan familiar de Cristina en el frente. Eso era todo. Después de 30 años de matrimonio, de ayudarla a construir un imperio de 17 millones de dólares, de sentarme a su lado durante 6 meses de quimioterapia, de amarla con cada fibra de mi ser, recibía un sobre. Marcos estalló en carcajadas primero. ¿Un sobre? ¿En serio eso es todo? Tomás se unió, golpeando la mesa. Vaya, esto es buenísimo. El cazafortunas se queda con un sobre. Cazafortunas. La palabra escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. Diana se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de malicia. ¡Ay, por favor, Santiago! Todos sabemos lo que fue esto. Te casaste con nuestra madre por su dinero, y ahora te estás enterando de lo que realmente pensaba de ti. Eso no es verdad, susurré, pero mi voz sonó débil, incluso para mis propios oídos. ¿No lo es? Marcos se levantó, acomodándose su costoso traje. Acéptalo, viejo. Mamá por fin reaccionó. 30 años fingiendo que le importabas. Y esto es lo que vales para ella. Un sobre. Me temblaban las manos al tomar el sobre. Se sentía ligero, casi vacío. Lo que fuera que estuviera dentro, no podía pesar más de unos cuantos gramos. Adelante, lo instó Tomás con una gran sonrisa. Ábrelo. Veamos qué pensaba tu amada esposa que te merecías. Margarita parecía incómoda. Quizás el señor Morán prefiera abrir esto en privado. No, no, interrumpió Diana, con una voz que destilaba una falsa dulzura. Todos somos familia aquí. Todos deberíamos ver cuál fue el último regalo de Cristina para su devoto esposo. Forcejeé con el censobre, con los dedos torpes por la sorpresa y la humillación. Adentro había un solo boleto de avión. Lo saqué, entrecerrando los ojos ante la letra pequeña. ¿Un boleto de avión? Marcos se inclinó para mirar a dónde. A Suiza. Leí en voz alta, casi inaudible. Un boleto de ida a Zúrich. Sale mañana por la mañana. La sala estalló en risas. Tomás estaba prácticamente doblado a la mitad. Te compró un boleto para sacar del país. Oh, Dios mío, eso es perfecto. Absolutamente perfecto. Incluso en la muerte, mamá tenía sentido del humor. Marcos se limpió las lágrimas de los ojos. Aquí está tu herencia, Santiago. Un boleto de ida tan lejos de nosotros como sea posible. Me levanté lentamente, aferrando el boleto en mi mano temblorosa. Cada par de ojos en la habitación estaba sobre mí, observando mi humillación con un regocijo evidente. Estas personas, a quienes había considerado familia por 3 décadas, se burlaban de mi dolor como si fuera el mejor entretenimiento que hubieran tenido en años. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? La voz de Diana era afilada, llena de victoria. Quería que te fueras, fuera de nuestras vidas, fuera de nuestra familia, fuera del país si eran necesarios. Margarita recogió sus papeles, claramente ansiosa por escapar de esa atmósfera tóxica. El testamento ha sido leído y ejecutado de acuerdo con los deseos de la señora Morán. Si no hay más preguntas. Solo una, dijo Tomás, todavía sonriendo. Santiago, ¿cuándo es tu vuelo? No nos gustaría que te perdieras tu despedida. Volví a mirar el boleto. Mañana por la mañana, a las 9:45, de ida a Zúrich, Suiza. Un país en el que nunca había estado, donde no conocía a nadie, donde ni siquiera hablaba el idioma. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a Diana susurrarle a Marcos de forma teatral. 30 años de mantenido, y todo lo que consigue es un boleto de avión. Se hizo justicia. Lo último que escuché antes de que la puerta se cerrara detrás de mí fue el eco de sus risas en la sala de juntas. Me quedé en el pasillo de la oficina de abogados sosteniendo mi boleto, sintiéndome más solo de lo que jamás me había sentido en mis 64 años de vida. Cristina se había ido. La familia a la que creía pertenecer había dejado claro que nunca fui parte de ella, y mañana por la mañana abordaría un avión a un país extranjero, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y el corazón hecho pedazos.
Lo que no sabía era que ese boleto me llevaría a descubrir que todo lo que creía saber sobre mi esposa, mi matrimonio y mi vida entera eran mentiras cuidadosamente construidas para proteger algo mucho más valioso de lo que jamás hubiera podido imaginar. Pasé esa noche en una habitación de hotel a 6 cuadras de la casa que había llamado hogar durante 30 años. La casa donde Cristina y yo habíamos planeado envejecer juntos. La casa que ahora pertenecía a Marcos, según los papeles que descubrí guardados junto con el testamento. Ni siquiera nuestro hogar me había sido dejado. Me senté en la orilla de la cama contemplando el boleto de avión en mis manos. Zúrich, mañana, a las 9:45 de la mañana. Los números se nublaban por mis lágrimas, mientras intentaba encontrarle sentido a lo que mi vida se había convertido en el transcurso de una sola tarde. El teléfono de la mesita de noche sonó 2 veces durante la noche. Ambas veces era Tomás. Solo quería asegurarme de que no vas a perder tu vuelo, dijo en la segunda llamada, con la voz cargada de diversión. No nos gustaría que te quedaras más tiempo de lo esperado. Colgué sin responder. Dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Cristina en nuestra última conversación. Estaba débil por la quimioterapia, pero sus ojos seguían brillando cuando tomó mi mano y me susurró. Santiago, necesito que me prometas algo. Lo que sea, le había dicho, sintiéndolo con cada célula de mi cuerpo. Prométeme que recordarás que te amé. No importa lo que pase, no importa lo que digan. Recuerda que te amé más que a mi propia vida. En ese momento, pensé que solo estaba siendo dramática por los medicamentos. Ahora, esas palabras se sentían como si tuvieran un peso que yo no había comprendido. El taxi al aeropuerto me costó 700 pesos. Tenía 1,500 pesos en la cartera y una tarjeta de débito conectada a una cuenta de ahorros con 18,000 pesos. No eran precisamente los recursos de un hombre que planea empezar de nuevo en un país extranjero a los 64 años. La empleada de la aerolínea que revisó mi boleto era una joven de ojos amables que notó que me temblaban las manos. ¿Es su primera vez viajando a Suiza?, preguntó con suavidad. ¿Primera vez viajando solo?, admití. El vuelo de 12 horas se prolongó infinitamente. Nunca había sido bueno para volar, y Cristina siempre me tomaba de la mano durante el despegue y el aterrizaje. Ahora, me aferraba al reposabrazos e intentaba no pensar en lo solo que estaba, suspendido a 10,000 metros sobre el océano Atlántico, sin tener idea de lo que me esperaba al otro lado. El hombre en el asiento de al lado intentó entablar conversación a mitad del vuelo. ¿Viaje de negocios o de placer?, preguntó, al notar mi evidente angustia. Sinceramente, no lo sé, le dije. Pareció confundido, pero no insistió más. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Zúrich, pegué mi rostro a la ventanilla. Contemplé cómo se desplegaba la campiña suiza debajo de nosotros. Colinas verdes y onduladas, lagos cristalinos y montañas que parecían de postal. Era hermoso, pero sentía que lo veía a través de un cristal, separado de todo por el dolor y la confusión. El aeropuerto de Zúrich era moderno y eficiente, con carteles en varios idiomas que guiaban a los viajeros a sus destinos. Seguí a la multitud hacia la aduana, sintiendo que mi único equipaje de mano era patéticamente ligero en comparación con los carritos de equipaje cargados de maletas a mi alrededor. ¿Motivo de su visita?, preguntó el oficial de aduanas con un marcado acento. Miré mi boleto de ida arrugado. Sinceramente, no lo sé. Selló mi pasaporte con una mirada que sugería que había escuchado respuestas más extrañas. Al salir a la zona de llegadas, busqué entre la multitud. ¿A quién? No tenía idea de a quién estaba buscando o si alguien me estaba buscando a mí. El boleto me había traído hasta aquí, pero más allá de eso, estaba completamente perdido. En ese momento lo vi, un hombre de unos 50 años, con un traje oscuro que sostenía un pequeño letrero con el nombre Santiago Morán, escrito en letras de molde muy ordenadas. Estaba de pie cerca del mostrador de información, examinando a la multitud con paciencia profesional. Mi corazón latió con fuerza mientras me acercaba a él. Disculpe, yo soy Santiago Morán. Su rostro se transformó de inmediato. En lugar de la sonrisa cortés que esperaba, su expresión se convirtió en algo cercano a la reverencia. Señor Morán, dijo en español con un ligero acento alemán. Lo he estado esperando. Mi nombre es Klaus Weber. Estoy aquí para llevarlo. ¿Llevarme a dónde? Klaus tomó mi equipaje antes de que pudiera protestar. La señora Morán organizó todo. Por favor, acompáñeme.
Mientras caminábamos por el aeropuerto, intenté procesar lo que estaba sucediendo. ¿Usted conocía a mi esposa? La señora Morán fue muy específica sobre su llegada. Hizo los arreglos hace varias semanas. Hace varias semanas. Mientras agonizaba, mientras planeaba cómo dividir su patrimonio entre sus hijos, también había estado haciendo arreglos para mí en Suiza. La contradicción hacía que me diera vueltas la cabeza. Klaus me condujo a un sedán Mercedes negro estacionado en un espacio reservado fuera de la terminal. El auto estaba impecable, se veía costoso. No era el tipo de vehículo en el que yo solía viajar. Klaus, le dije mientras nos alejábamos del aeropuerto, ¿puede decirme de qué se trata todo esto? ¿Por qué estoy aquí? Se encontró con mis ojos en el espejo retrovisor. La señora Morán dijo que usted tendría muchas preguntas. Me pidió que le dijera que todas las respuestas llegarían a su tiempo, pero que primero necesitaba descansar. La campiña suiza pasaba ante las ventanillas. Conducíamos a través de pequeños pueblos con jardineras llenas de flores en cada ventana, pasando por iglesias con agujas puntiagudas y granjas que parecían no haber cambiado en siglos. Era increíblemente hermoso, pero sentía que lo estaba viendo desde otro planeta. ¿Qué tan lejos vamos?, pregunté. A Ginebra. Unas 2 horas y media. La señora Morán dijo que usted necesitaría tiempo para pensar durante el trayecto. Tiempo para pensar. Ahora no tenía nada más que tiempo. En cada pensamiento me llevaba de regreso a las mismas preguntas. ¿Por qué Suiza? ¿Por qué Cristina había organizado esto? ¿Por qué me había hecho creer que yo no significaba nada para ella mientras planeaba este elaborado viaje mientras moría? Nos detuvimos a tomar café en una pequeña cafetería de un pueblo cuyo nombre no pude pronunciar. Klaus me compró un sándwich e insistió en que comiera algo. La señora Morán dijo que usted se olvidaría de cuidar de sí mismo, dijo con naturalidad. Incluso desde el más allá, Cristina me estaba cuidando. Pero si se preocupaba lo suficiente como para organizar mi comida y transporte, ¿por qué me había humillado tan por completo frente a sus hijos? Cuando volvimos al auto, Klaus se volvió hacia mí con una expresión que no supe descifrar. Señor Morán, ¿puedo decirle algo? Asentí. La señora Morán lo amaba mucho. Lo que pasó ayer con la lectura del testamento era necesario, pero no era la verdad. Se me cortó la respiración. ¿A qué se refiere? Klaus encendió el motor y volvió a la carretera. La señora Morán dijo que pronto lo entendería todo. Me pidió que le dijera 3 palabras cuando llegáramos a Ginebra. ¿Qué 3 palabras? Volvió a mirarme por el espejo, y su expresión era amable, casi de disculpa. Ella lo protegió. Esas 3 palabras me golpearon como un impacto físico. Me recliné en el asiento de cuero, con la mente trabajando a toda velocidad. ¿Protegerme de qué? ¿De quién? ¿Por qué la protección requería hacerme creer que yo no valía nada para ella? Mientras conducíamos por la campiña, Suiza hacia lo que fuera que me esperaba en Ginebra, me di cuenta de que todo lo que creía saber sobre mi esposa, mi matrimonio y mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El boleto de avión no había sido un cruel desprecio. Había sido una invitación a descubrir la verdad. ¿Pero la verdad sobre qué? Ginebra apareció ante nosotros cuando el sol comenzaba a ponerse, con el lago extendiéndose como un espejo entre las montañas. Klaus navegó por el centro de la ciudad con la confianza de alguien que había hecho este viaje muchas veces. Nos detuvimos frente a un edificio de aspecto distinguido con placas de latón junto a la entrada. El tipo de lugar que susurraba dinero y discreción. Esta es la oficina del señor Friedrich Zimmermann, explicó Klaus mientras me ayudaba a bajar del auto. El abogado de la señora Morán aquí en Suiza. Sentí las piernas inestables mientras caminábamos por el vestíbulo. Todo era mármol y caoba pulidos a la perfección. ¿Ve? Una recepcionista saludó a Klaus por su nombre y nos condujo a un elevador que subió silenciosamente hasta el séptimo. La oficina en la que entramos no se parecía a ningún despacho de abogados que yo hubiera visto antes. Ventanales de piso a techo daban al lago Le Mans, y las paredes estaban alineadas con libros encuadernados que parecían más viejos que yo. Detrás de un escritorio enorme, se sentaba un hombre que parecía estar en sus 70 años, con cabello blanco y ojos amables detrás de unos lentes de armazón de metal. Señor Morán dijo, levantándose y extendiendo la mano. Soy Friedrich Zimmermann. Por favor, siéntese. Tenemos mucho que discutir. Klaus se retiró en silencio, dejándome a solas con este extraño que, de algún modo, sabía más sobre mi situación que yo mismo.
Debo comenzar expresando mis condolencias por la pérdida de su esposa, dijo el señor Zimmerman, reclinándose en su silla. La señora Moran era una mujer extraordinaria. Vino a verme por primera vez hace 22 años. Hace 22 años. No pude ocultar mi sorpresa, pero si para entonces solo llevábamos 8 años casados. Sí, era muy joven, pero muy decidida. Dijo que necesitaba hacer arreglos para proteger al hombre que amaba más que a la vida misma. Abrió un grueso expediente sobre su escritorio. Ese hombre era usted, señor Moran. Me sentí mareado. No entiendo. ¿Protegerme de qué? El señor Zimmerman se inclinó hacia adelante, con expresión grave. De sus hijos, señor Moran. Ella sabía en qué clase de hombres se estaban convirtiendo. Incluso entonces vio su codicia, su arrogancia, su total falta de consideración por cualquier persona que no fuera ellos mismos. Las palabras me cayeron como agua fría. Budayer, en la lectura del testamento, me dejó sin nada, menos que nada. Lo que presenció ayer fue puro teatro, señor Moran. Un teatro cuidadosamente orquestado para lograr un propósito muy específico. Sacó un documento y lo colocó frente a mí. Este es el verdadero testamento de la señora Moran, el que realmente importa. Me quedé mirando los papeles, incapaz de concentrarme en las palabras. No entiendo. Hace 22 años, su esposa comenzó a transferir activos a Suiza. No todos sus activos, sino los que realmente importaban. Creó una serie de fideicomisos, inversiones y participaciones de las que sus hijos no sabían nada. Con los años, construyó un portafolio sustancial aquí, completamente separado de Industrias Moran y de sus propiedades en México. Me temblaban las manos mientras intentaba procesar esta información. ¿Qué tan sustancial? El señor Zimmerman consultó otro documento. A partir de esta mañana, los activos suizos de su esposa están valuados en aproximadamente 43 millones de dólares. Todo ello retenido en un fideicomiso para usted. El número no tenía sentido en mi cabeza. Lo repetí en voz alta. 43 millones de dólares. La señora Moran era una inversionista muy astuta. Lo que comenzó como transferencias iniciales de 2 millones de dólares creció exponencialmente durante 2 décadas. Rara vez tocó el capital, permitiendo que se acumulara año tras año. Me dejé caer en la silla, abrumado. ¿Pero por qué tanto secreto? ¿Por qué hacerme creer que yo no significaba nada para ella? Porque sabía que sus hijos impugnarían cualquier testamento que le dejara a usted. Activos significativos. Sabía que enredarían la herencia en batallas legales durante años, destruyéndolo a usted y a su legado en el proceso. La voz del señor Zimmerman se volvió más suave. Sacrificó su propia reputación para protegerlo, señor Moran. Se permitió parecer desalmada para que usted pudiera heredar lo que por derecho le correspondía. Las lágrimas empañaron mi vista. Permitió que me humillaran. Me dejó creer que no me amaba. Lo amó lo suficiente como para soportar que la vieran como cruel. Lo amó lo suficiente como para dejar que usted la odiara temporalmente, para que pudiera ser libre permanentemente. Me entregó un sobresellado con mi nombre escrito con la caligrafía de Cristina. Me pidió que le entregara esto después de explicarle los arreglos financieros. Con manos temblorosas, abrí el sobre y desdoblé la carta que contenía. Las palabras de Cristina parecieron hablar directamente a mi corazón. Mi queridísimo Santiago, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy y has descubierto la verdad sobre nuestros arreglos en Suiza. Sé que estás enojado conmigo, sé que te sientes traicionado y abandonado. Ruego que algún día comprendas por qué elegí protegerte de esta manera. Marcos y Tomás no son buenos hombres, mi amor. Yo los crié, y asumo toda la responsabilidad de lo que se convirtieron, pero no podía permitir que te destruyeran de la forma en que habrían intentado destruir nuestro matrimonio si hubieran sabido la verdad sobre nuestras finanzas. Los 17 millones de dólares que les dejé son reales, pero vienen con condiciones que aún no comprenden. Industrias Moran es rentable, pero también está sumamente endeudada. El penthouse tiene una hipoteca. El yate tiene embargos preventivos. En 6 meses, descubrirán que su herencia viene con deudas que consumirán la mayor parte de su valor. Les di lo que querían, la apariencia de riqueza y éxito. Pero a ti te di lo que construimos juntos. Seguridad real, libertad real y la oportunidad de vivir el resto de tu vida bajo tus propios términos. Sé que el boleto de avión pareció cruel. Sé que ser enviado lejos se sintió como un abandono.
Pero necesitaba que estuvieras a salvo mientras ellos celebraban lo que creían que era su victoria. Necesitaba que descubrieras la verdad aquí en Suiza, donde no pueden tocarte a ti ni a lo que te pertenece. El dinero es tuyo, Santiago, pero lo más importante es que tu vida es tuya. Eres libre de ellos para siempre. Eres libre de viajar, de explorar, de encontrar la felicidad sin su constante juicio y manipulación. Lamento mucho el dolor que te causé. Lamento mucho no haber podido decirte la verdad antes de morir. Pero espero que algún día, cuando el dolor se desvanezca, recuerdes que cada decisión que tomé fue porque te amaba más que a mi propia vida. Para siempre tuya, Cristina. Dejé la carta a un lado y lloré. Esta vez no fueron lágrimas de dolor, sino de alivio, confusión y un amor abrumador por una mujer que había orquestado el acto de protección más elaborado que jamás hubiera podido imaginar. Ella planeó todo este escenario, dije cuando pude volver a hablar. Cada detalle. El momento de la lectura del testamento, los arreglos de tu vuelo. Incluso que Klaus te recogiera en el aeropuerto. Pasó meses coordinándose con mi oficina para asegurarse de que tu transición fuera lo más pacífica posible. Pero sus hijos creen que han ganado por ahora. Así es. Pero la señora Morán fue muy específica sobre algo más. El señor Zimmerman sacó otro documento. Me dio instrucciones de vigilar su situación financiera. Cuando inevitablemente se den cuenta de que su herencia no es lo que creían, es muy probable que intenten ponerse en contacto contigo. ¿Qué se supone que debo hacer entonces? Lo que tú decidas, señor Morán. Ahora tienes todo el poder. Ellos no tienen ningún derecho legal sobre tus activos suizos. No pueden obligarte a regresar. Ya no pueden manipularte ni controlarte. Miré hacia el lago Le Mans, donde los botes se movían pacíficamente sobre el agua bajo la luz del atardecer. En algún lugar del otro lado del Atlántico, Marcos y Tomás probablemente estaban celebrando su golpe de suerte, completamente inconscientes de que su madre los había superado por completo. Realmente me amaba, susurré, más de lo que jamás llegará a comprender por completo, confirmó el señor Zimmerman. La pregunta ahora, señor Morán, es qué quiere hacer con el regalo que ella le ha dado. Mientras me sentaba en esa oficina con vista a uno de los lagos más hermosos del mundo, sosteniendo el título de una libertad que nunca imaginé posible, me di cuenta de que el último regalo de Cristino el dinero no era era mostrarme que el amor a veces requiere sacrificios, que la protección a veces parece crueldad y que los actos de devoción más profundos a menudo son los que permanecen ocultos hasta el momento en que más importan. Pero había algo más en su carta, algo que me daba vueltas en la cabeza. Había mencionado que Marcos y Tomás descubrirían deudas que consumirían su herencia. ¿Cómo lo había sabido ella? ¿Y qué había hecho exactamente para asegurar que su supuesta victoria se convirtiera en algo completamente distinto? El señor Zimmerman sugirió que me quedara en un hotel cerca de su oficina por esa noche, pero no pude dormir. Caminé por las calles de Ginebra, casi hasta el amanecer con la carta de Cristina doblada en el bolsillo de mi chaqueta, tratando de procesar todo lo que había aprendido. La ciudad estaba en paz a esa hora, con solo algún viajero madrugador compartiendo las aceras conmigo. Cuando regresé a la oficina de Zimmerman a la mañana siguiente, me estaba esperando con café y lo que parecía otro expediente grueso. No le conté todo ayer, señor Morán, dijo mientras me sentaba. Su esposa dejó instrucciones específicas de que debía revelarle la verdad completa solo después de que tuviera tiempo de absorber la revelación inicial. Me preparé mentalmente. ¿Qué más? Hace 3 meses la señora Morán contrató a un investigador privado en México. Sospechaba que sus hijos planeaban algo y quería saber qué. Abrió el expediente y extendió varias fotografías sobre su escritorio. Lo que descubrió fue perturbador. Las fotografías mostraban a Marcos y Tomás reuniéndose con varias personas, abogados, contadores y en una imagen particularmente comprometedora, a un hombre que reconocí como el doctor Herrera, el médico, que había estado tratando el cáncer de Cristina. ¿Planeaban que lo declararan a usted mentalmente incompetente después de la muerte de la señora Morán?, explicó Zimmerman. El plan era argumentar que el dolor había afectado su juicio, que usted era vulnerable a la explotación financieras y que necesitaba una tutela legal para protegerlo. Se me heló la sangre, una tutela, con Marcos como su tutor legal. Ya tenían los papeles redactados. El doctor
Herrera estaba preparado para testificar que su comportamiento durante la enfermedad de la señora Morán mostraba signos de capacidad disminuida. Me quedé mirando las fotografías, sintiéndome enfermo. Por eso no es verdad. Yo era perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. Por supuesto que no era verdad. Pero no necesitaba ser verdad, señor Morán. Solo necesitaba ser creíble para un juez que no lo conocía personalmente. Tenían testigos preparados para declarar sobre su comportamiento errático durante la enfermedad de su esposa. Otra fotografía mostraba a Diana reuniéndose con una mujer que no reconocía fuera de lo que parecía una residencia de ancianos. Ya habían seleccionado un centro de atención donde lo internarían. Un centro muy costoso, casualmente, lo que les habría exigido administrar sus finanzas en su nombre. Todo el alcance de su plan se estaba volviendo claro, y era aterrador. Iban a robármelo todo. No a robar, exactamente, a administrar. Habrían sido sus tutores legales, responsables de su cuidado y de sus finanzas. Cualquier herencia que usted pudiera haber recibido habría quedado bajo su control. Supuestamente por su propio bien. Pensé en la forma en que me habían tratado en la lectura del testamento, el desprecio apenas disimulado, los chistes sobre enviarme lejos. No había sido crueldad casual. Había sido el terreno de juego para su plan mayor. ¿Cómo se enteró Cristina de esto? Sospechó cuando el doctor Herrera comenzó a hacer preguntas inusuales sobre el estado mental de usted durante las consultas de ella. Cuando lo presionó, él reveló inadvertidamente que había sido contactado por sus hijastros sobre el preocupante comportamiento de usted. Zimmerman sacó otro documento. Fue entonces cuando la señora Morán me contactó para acelerar nuestros tiempos. Originalmente había planeado revelarle las cuentas suizas después de su muerte mediante un proceso más gradual. Pero una vez que se enteró de los planes de ellos, supo que tenía que actuar con más decisión. El boleto de avión, me di cuenta, para sacarme del país de inmediato. Si se hubiera quedado en México después de la lectura del testamento, habrían actuado rápidamente para implementar su plan de tutela. Al enviarlo aquí, lo alejó de su jurisdicción y de su alcance. But había algo más en el expediente que me llamó la atención. Una gruesa pila de documentos financieros con los nombres de Marcos y Tomás. ¿Qué es eso? La expresión de Zimmerman se volvió sombría. Este es quizás el aspecto más brillante del plan de su esposa. No solo lo protegió a usted, señor Morán, se aseguró de que sus hijos enfrentaran las consecuencias de su codicia. Extendió los documentos ante mí. Hace 2 años, la señora Morán reestructuró silenciosamente Industrias Morán. En el papel, la empresa parece valer $17 millones, tal como se indica en el testamento, pero la realidad es más compleja. Estudié los papeles tratando de entender los detalles financieros. Sí, ¿a qué se refiere? La empresa posee $17 millones en activos, sí, pero también carga con 16.7 millones en deudas. Deudas que estaban cuidadosamente ocultas en empresas subsidiarias y cuentas en el extranjero. El valor neto de Industrias Morán es de aproximadamente $300,000. Me quedé con la boca abierta. ¿300,000? ¿Y cayendo? Solo el servicio de la deuda cuesta casi $40,000 al mes. Sin las garantías personales de la señora Morán, que respaldaban los préstamos, las cuales murieron con ella, los acreedores comenzarán a exigir el pago en un plazo de 60 días. La magnitud de lo que Cristina había hecho era asombrosa. Les dejó heredar una empresa que está esencialmente en la quiebra. No en la quiebra, pero ciertamente no es la mina de oro que creen que es. El departamento Penthouse tiene una hipoteca de $2.1 millones sobre su valor de 2.4 millones. El yate tiene embargos que suman $800,000 sobre su valor de 1 millón. Me recliné en mi silla, abrumado. Entonces, su herencia de $17 millones es en realidad de aproximadamente 1.2 millones en activos netos, pero con obligaciones continuas que consumirán la mayor parte de eso en el primer año. A menos que tomen decisiones financieras muy inteligentes y muy rápido, se verán en serios problemas. Zimmerman sacudió la cabeza. No lo creo. Creo que lo planeó como justicia. Querían su dinero sin ninguna responsabilidad ni esfuerzo. Ella les dio exactamente lo que pidieron. La propiedad de sus activos, pero la propiedad viene con responsabilidades que nunca consideraron. Me entregó otro sobre.
Le dejó otra carta para que la abriera solo después de enterarse de su plan de tutela. Lo abrió con manos temblorosas. Santiago, si estás leyendo esto, entonces ya conoces todo el alcance de lo que Marcos y Tomás planeaban hacerte. Lamento mucho que mis hijos se hayan convertido en la clase de personas que le robarían a un viudo en duelo. Lamento haber fallado como madre al no enseñarles la decencia humana básica. Pero no me arrepiento de lo que hice para protegerte. Querían quitarte todo y encerrarte como si fueras un problema molesto que administrar. En cambio, descubrirán que quedarse con todo tiene un precio que nunca anticiparon. Podría no haberles dejado nada, pero eso habría creado problemas diferentes. De esta manera obtienen exactamente lo que querían, mi imperio empresarial, solo que lo reciben completo, con todas las responsabilidades que yo cargaba. Responsabilidades que nunca se molestaron en entender ni apreciar. Tú, mi amor, eres libre, tienes los recursos para vivir como elijas, donde elijas. No tienes que volver a verlos nunca más si no lo deseas, pero si decides regresar a México algún día, será como un hombre con recursos propios, no como su víctima. Eventualmente se darán cuenta de lo que pasó. Puede que intenten contactarte, culparte, exigir que los ayudes. Pero no les debes nada. Recuerda que no les debes absolutamente nada. Vive bien, Santiago. Vive libremente. Vive sin miedo ni obligación hacia personas que nunca merecieron tu amabilidad en primer lugar. Con todo mi amor, Cristina. Dejé la carta sobre la mesa y volví a mirar hacia el lago Lemán. En algún lugar del otro lado del océano, Marcos y Tomás probablemente ya estaban haciendo planes para su nueva riqueza, completamente inconscientes de que habían heredado una bomba de tiempo financiera. ¿Cuándo se darán cuenta?, pregunté. Los primeros pagos de los préstamos vencerán en aproximadamente 6 semanas. La hipoteca del penthouse debe renovarse en 3 meses, y sin la garantía personal de la señora Morán, el banco exigirá nuevas garantías o el pago inmediato. Y entonces descubrirán que ser dueño de un imperio empresarial es muy diferente a heredar un golpe de suerte. Tendrán que hacer sacrificios, tendrán que aprender a ser responsables o lo perderán todo. Mientras me sentaba en esa oficina, sosteniendo los documentos que probaban mi libertad y su eventual juicio, me di cuenta de que Cristina me había dado algo más valioso que el dinero. Me había dado justicia sin obligarme a buscar venganza. Me había protegido por completo mientras les enseñaba a sus hijos la lección más dura de sus vidas. Pero también me di cuenta de que esta historia estaba lejos de terminar. Cuando Marcos y Tomás descubrieran la verdad sobre su herencia, buscarían a alguien a quien culpar. Y a pesar de estar a un océano de distancia, tenía el presentimiento de que ese alguien sería yo. Pasé 6 semanas en Suiza, alojándome en un pequeño hotel con vista al lago Lemán, mientras el señor Zimmerman me ayudaba a comprender todo el alcance de mi nueva situación financiera. Durante esa semana, sentí que aprendía a respirar de nuevo. Por primera vez en 30 años, me despertaba cada mañana, sin el peso de la desaprobación de Marcos y Tomás sobre mí, pero también sabía que este interludio de paz no duraría para siempre. La llamada llegó un martes por la mañana, a finales de octubre. Estaba desayunando en un café cerca del lago cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Santiago. La voz era de Diana, pero sonaba diferente, tensa, desesperada. ¿Cómo conseguiste este número?, pregunté. Contratamos a alguien para que te encontrara. Santiago, necesitamos hablar. Algo ha pasado. Di un sorbo a mi café, manteniendo la calma. ¿Qué clase de algo? Es sobre la herencia de mamá. Hay complicaciones. Puedes volver a casa. Necesitamos tu ayuda. No se me escapó la ironía. Hace 6 semanas, se habían burlado de mí en la oficina del abogado. Ahora, necesitaban mi ayuda. No estoy seguro de poder ayudarte en nada, Diana. Por favor, su voz se quebró. Marcos no lo está manejando bien. Estamos en serios problemas. Pude escuchar gritos de fondo. Y luego, la voz de Marcos entró en la línea. Santiago, regresa aquí ahora mismo. Hubo algún tipo de error con la herencia. La empresa se está ahogando en deudas. Y los abogados dicen que mamá de algún modo nos ocultó pasivos. Eso suena como un problema que tú y Tomás deben resolver. No juegues conmigo, viejo. Sabemos que sabes algo. Mamá no te habría enviado lejos a menos que estuviera ocultando algo. La acusación en su voz era exactamente lo que Cristina había predicho. No podían aceptar que su herencia viniera con responsabilidades, así que necesitaban a alguien más a quien culpar.
Lamento que estén pasando por dificultades, dije con calma. But, no veo cómo puedo ayudar. Porque estuviste casado con ella durante 30 años, estalló Marcos. Tenías que saber sobre las finanzas de la empresa. Tenías que saber que nos estaba tendiendo una trampa. ¿Tendiéndoles una trampa? Como si darles exactamente lo que siempre habían exigido fuera, de algún modo, una traición. Creo que esta conversación ha terminado, dije. Santiago, espera. Este era Tomás ahora, con la voz más controlada que la de su hermano. Mira, tal vez empezamos con el pie izquierdo en la lectura del testamento. Las emociones estaban a flor de piel. Todos dijimos cosas que no sentíamos, pero somos familia, y la familia se ayuda, familia. Ahora querían reclamarme como familia. Lo pensaré, mentí y colgué, pero sabía que no se rendirían tan fácilmente. El señor Zimmerman me había advertido que este momento llegaría y me había ayudado a prepararme. 2 días después, Klaus me recogió en mi hotel con noticias que no me sorprendieron. Están aquí, señor Morán, en Ginebra. Han estado haciendo preguntas en los hoteles, mostrando su fotografía. Lo había estado esperando. La gente desesperada hace cosas desesperadas, y Marcos y Tomás eran la definición de la desesperación. ¿Se están quedando en la ciudad? En el Bow Rivage. Llegaron esta mañana y ya se han puesto en contacto con 3 bufetes de abogados diferentes preguntando sobre la ley de sucesiones suiza. Casi sonreí. Estaban tratando de encontrar una manera de impugnar los arreglos suizos de Cristina, sin saber que ella había pasado 22 años haciendo que esos arreglos fueran completamente a prueba de balas. Preguntó Klaus. Lévame a la oficina del señor Zimmerman. Creo que es hora de tener una conversación con mis hijastros. 1 hora más tarde, estaba sentado en la oficina de Zimmerman cuando su secretaria anunció que 2 caballeros mexicanos solicitaban una reunión urgente conmigo. Déjalos pasar, dije. Marcos y Tomás entraron a la oficina con el aspecto de hombres que no habían dormido en días. La apariencia usualmente perfecta de Marcos estaba desaliñada, su costoso traje arrugado. Tomás se veía pálido y demacrado. Diana lo seguía detrás, con su bolso de diseñador fuertemente aferrado con ambas manos. Santiago, comenzó Marcos, intentando usar su antiguo tono de mando, pero sonó débil. Necesitamos hablar, pues hablen. Se sentaron frente a mí. La dinámica del poder se había invertido por completo desde nuestro último encuentro. Ahora yo era el que estaba detrás del gran escritorio en la impresionante oficina y ellos eran los suplicantes. La empresa está en problemas, dijo Tomás sin rodeos. Problemas graves. Hay deudas que no conocíamos. Préstamos que están venciendo. Acreedores llamando todos los días. Lamento escuchar eso. ¿Lo lamentas? Marcos se inclinó hacia adelante de forma agresiva. Tú tenías que saber de esto. Trabajaste con mamá en la contabilidad durante años. Ayudé a tu madre con algo de contabilidad básica, corregí. Nunca estuve involucrado en decisiones financieras importantes. Eso es imposible, intervino Diana. Estaban casados. Los esposos saben esas cosas. Zimmerman, que había estado observándose en silencio desde su silla, finalmente habló. Tal vez yo pueda aclarar la situación. El señor Morán no tenía conocimiento de las deudas comerciales de la señora Morán, porque esas deudas fueron reestructuradas sin su participación durante los 2 últimos años de vida de ella. Marcos entornó los ojos. ¿And usted quién es? Friedrich Zimmerman, el abogado suizo de la señora Morán. Los 3 intercambiaron miradas. ¿Abogado suizo? Repitió Tomás. ¿Para qué necesitaba ella un abogado suizo? Tal vez, sugirió Zimmerman, deberíamos discutir este asunto de manera más directa. La señora Morán anticipó que esta conversación podría volverse necesaria. Sacó una carpeta y la colocó sobre el escritorio. La señora Morán dejó instrucciones específicas sobre lo que debería suceder si sus hijos venían a Suiza buscando activos adicionales. ¿Activos adicionales? La voz de Diana se agudizó con esperanza. ¿Hay activos adicionales? Hay activos en Suiza, sí, pero no les pertenecen a ustedes. Marcos se levantó rápidamente. ¿Cómo que no nos pertenecen? Todo lo que mamá poseía nos pertenece a nosotros ahora. Todo lo que la señora Morán poseía en México les pertenece a ustedes, sujeto a las deudas y obligaciones asociadas a esos activos. Corrigió. Sus participaciones suizas son independientes y nunca formaron parte de su patrimonio mexicano. ¿Participaciones suizas? Tomás intentaba mantener la voz nivelada, pero pude ver el cálculo en sus ojos.
¿Qué tipo de participaciones suizas? Zimmerman me miró y yo asentí. Había llegado el momento de la verdad. Su padrastro, es único beneficiario del patrimonio suizo de la señora Moran, valuado en aproximadamente 43 millones de dólares. El silencio en la sala fue absoluto. El bolso de Diana se le resbaló de las manos y golpeó el suelo con un golpe sordo. ¿43 millones de dólares? La voz de Marcos fue apenas un susurro. Eso es imposible, dijo Tomás, sacudiendo la cabeza. Eso es imposible. Santiago no se quedó con nada. Vimos el testamento. ¿Vieron el testamento? Mexicano, corrigió Zimmerman, que trataba únicamente sobre los activos mexicanos de la señora Moran. Sus activos suizos se mantuvieron en un fideicomiso para el señor Moran y nunca estuvieron sujetos a la ley testamentaria mexicana. Marcos se volvió para mirarme fijamente, con el rostro pasando por la incredulidad, la rabia y algo que bien podría haber sido miedo. Tú lo sabías, acusó. Lo sabías todo el tiempo. Me enteré hace 6 semanas cuando llegué a Suiza. El boleto de avión, susurró Diana. El boleto de avión no fue un desprecio, fue una invitación. Su madrastra quería asegurarse de que el señor Moran pudiera reclamar su herencia, sin interferencias, explicó Zimmerman. Tomás estaba haciendo cálculos en su cabeza. 43 millones. Santiago, eso es suficiente para resolver todos nuestros problemas. Las deudas de la empresa, las hipotecas, todo. Tienes que ayudarnos. Miré a estas 3 personas que habían pasado años tratándome como un estorbo, que se habían burlado de mi humillación, que habían planeado declararme incompetente para poder robar cualquier herencia que pudiera haber recibido. ¿Por qué habría de hacer eso? Porque somos familia, dijo Diana desesperadamente. Porque eso es lo que la familia hace por los demás. ¿Familia? Repetí. Como cuando planearon declararme mentalmente incompetente para poder meterme en un asilo y controlar mis finanzas. El color se drenó por completo del rostro de Marcos. ¿Cómo te enteraste de eso? Su madre contrató investigadores. Sabía exactamente lo que planeaban. Tomás se desplomó en su silla. Nos tendió una trampa. Nos dio una herencia envenenada y te envió lejos con el dinero real. Les dio exactamente lo que siempre quisieron, corregí, el control de su imperio empresarial. Solo que se los dio completo, con todas las responsabilidades que ella cargaba. Responsabilidades que nunca se molestaron en entender. Marcos estaba de pie otra vez, caminando de un lado a otro. Esto es una locura. Tiene que haber una manera de impugnar esto. Somos sus hijos biológicos. Santiago es solo un viejo con el que se casó, un viejo al que amaba lo suficiente como para protegerlo de ustedes. Dije en voz baja. La verdad, esa afirmación quedó flotando en el aire entre nosotros. Durante 30 años, había intentado ganarme su aceptación, su respeto, su reconocimiento de que pertenecía a su familia. Ahora me daba cuenta de que nunca había necesitado su aceptación en absoluto. Santiago, intentó Tomás una vez más, con voz suplicante, cometimos errores. Te tratamos mal, pero podemos cambiar. Podemos ser una verdadera familia ahora. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al lago Le Mans. El sol se estaba poniendo, pintando el agua con tonos dorados y rosados. En algún lugar de allá afuera, los botes regresaban al puerto, sus pasajeros dirigiéndose a casa con las personas que los amaban. Tomás, dije sin darme la vuelta. Tuvieron 30 años para tratarme como familia. Decidieron no hacerlo. No estoy interesado en cambiar esa relación ahora. Cuando me volví para mirarlos, los 3 me observaban con expresiones que nunca antes les había visto. No era desprecio ni desdén, sino algo mucho más incómodo de experimentar para ellos. Respeto nacido del miedo. Por primera vez en 30 años, yo tenía todo el poder en nuestra relación. Y por primera vez en mi vida, iba a usarlo bajo mis propios términos. Esa noche, me senté solo en mi habitación de hotel con vista al lago Le Mans, pensando en la conversación en la oficina de Zimmerman. Marcos. Tomás y Diana se habían ido de Suiza esa misma noche, con los rostros cargados con el peso de una realidad que no esperaban enfrentar. Pero algo en su desesperación había despertado una emoción inesperada en mí. No lástima exactamente, pero algo cercano a ella. A la mañana siguiente, llamé al señor Zimmerman. Quiero hacerles una oferta, le dije. Señor Moran, no tiene ninguna obligación de ayudarlos. Lo sé, pero Cristina seguía siendo su madre y, a pesar de todo lo que hicieron, ella los amaba. Creo que hay algo que ella querría que yo hiciera.
Zimmerman guardó silencio por un momento. ¿Qué tiene en mente? Quiero pagar sus deudas. Todas. Los préstamos de la empresa, las hipotecas, todo. Pero quiero que se haga de una manera que les enseñe algo sobre la responsabilidad. Eso le costará aproximadamente $16 millones. Puedo permitírmelo, pero no quiero que sepan que vino de mí. No todavía. 2 semanas después, Klaus me llevó al aeropuerto para mi vuelo de regreso a México. Pero esta vez, no volaba como un hombre destrozado con nada más que un misterioso boleto de avión. Regresaba como alguien que había aprendido la diferencia entre la caridad y la complacencia, entre la familia y la gente que casualmente comparte tu apellido. El vuelo de regreso me dio 12 horas para pensar en cómo quería que fuera mi vida. A los 64 años, estaba empezando de nuevo, pero empezando con recursos y sabiduría que nunca antes había tenido. Cuando aterricé en el aeropuerto de la Ciudad de México, nadie me esperaba. No le había dicho a nadie que regresaría. En cambio, tomé un taxi a un hotel en Polanco y comenzó el proceso de reconstruir silenciosamente mi vida. Lo primero que hice fue comprar una pequeña casa en Cuernavaca. Nada lujoso, pero con un jardín donde pudiera cultivar hortalizas, tal como Cristina y yo siempre habíamos hablado de hacer algún día. Lo segundo que hice fue visitar el cementerio donde Cristina estaba enterrada. Su lápida era sencilla, elegante, exactamente lo que ella habría elegido. Me senté junto a su tumba durante mucho tiempo, hablándole de Suiza, de las cuentas suizas, de la reacción de sus hijos al enterarse de la verdad. Tenías razón en todo, le dije. Vinieron a buscarme tan pronto como se dieron cuenta de que estaban en problemas. Pero no necesitaba su aprobación. Nunca la necesité. Una semana después, recibí una llamada de Tomás. Santiago, yo, no sé cómo decir esto, pero pasó algo increíble. Un benefactor anónimo pagó todas nuestras deudas. Todas. Los abogados no nos dicen quién fue, pero la empresa está libre y limpia. Escuché el asombro en su voz, el alivio, la gratitud dirigida a un extraño que había salvado a su familia de la ruina financiera. Esas son noticias maravillosas, Tomás. Santiago, sé que te tratamos terriblemente. Sé que no merecemos tu perdón, pero quería que supieras que ahora somos diferentes. Tener que enfrentar la pérdida de todo, tener que trabajar jornadas de 18 horas, solo para mantener las luces encendidas, nos cambió. Ahora entendemos por lo que pasó mamá para construir lo que construyó. Me alegra mucho escuchar eso. ¿Hay algo más que queremos hacer? Queremos hacer lo correcto contigo. Sabemos que la herencia no fue justa. Queremos compartir lo que tenemos. Este era el momento para el que Cristina se había estado preparando, aunque probablemente no se había dado cuenta. Sus hijos, humillados por la casi bancarrota y salvados por una amabilidad anónima, finalmente se estaban convirtiendo en los hombres que ella siempre había esperado que pudieran ser. Tomás, dije con cuidado. Agradezco la oferta, pero estoy bien por mi cuenta. ¿Estás seguro? Porque ahora tenemos más que suficiente. Y no se siente bien que tú no tengas nada mientras nosotros lo tenemos todo. Por primera vez en 30 años, uno de los hijos de Cristina se ofrecía a compartir conmigo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque sé hacerlo. La ironía era que yo ya no necesitaba lo que él me ofrecía. Estoy seguro. Pero Tomás, estoy orgulloso de ti por ofrecerlo. 6 meses después, recibí una invitación de boda. Marcos se iba a casar de nuevo. Su nueva prometida era una maestra de jardín de niños que había conocido mientras trabajaba como voluntario en un hospital infantil. La invitación incluía una nota escrita a mano. Santiago, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿considerarías acompañarme al altar? Diana y yo nos divorciamos, y me doy cuenta de que de todas las personas en mi vida, tú eres quien mejor conoció a mamá. Eres quien la amó de la forma en que merecía ser amada. Sería un honor si estuvieras a mi lado. Me quedé mirando la invitación durante mucho tiempo. Este era el mismo hombre que se había burlado de mi humillación, que había planeado declararme incompetente, que me había tratado como a un intruso en su familia durante 3 décadas, pero también era un hombre que había aprendido la humildad de la manera difícil, que había descubierto que la riqueza sin carácter no vale nada, que estaba intentando construir algo mejor de las cenizas de su antigua vida. Lo llamé esa misma noche. Marcos, ahí estaré. La boda fue pequeña, celebrada en un jardín detrás de la casa,
que Marcos había comprado con el dinero ganado de la empresa que ahora realmente entendía cómo dirigir. Mientras lo acompañaba por el pasillo, pensé en Cristina y en lo orgullosa que habría estado de ver a su hijo asumir la responsabilidad de su vida, eligiendo el amor sobre la conveniencia, construyendo algo real en lugar de simplemente heredar algo construido por otra persona. En la recepción, Tomás se levantó para hacer un brindis. Hace 2 años pensaba que sabía lo que significaba la familia, dijo, mirándome directamente. Pensaba que se trataba de sangre, de herencia, de quién le debía qué a quién. Pero aprendí algo de alguien que tenía todas las razones para odiarnos, pero que en su lugar decidió enseñarnos sobre la gracia. Levantó su copa hacia mí. Por Santiago Morán, quien nos demostró que ser padre no se trata de biología. Se trata de estar presente día tras día, año tras año, amando a las personas incluso cuando no lo merecen. Fuiste el padre que nunca apreciamos hasta que crecimos lo suficiente como para entender lo que realmente significa la paternidad. La sala quedó en silencio mientras la gente levantaba sus copas. Sentí lágrimas en mis mejillas, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de plenitud, de una familia que finalmente se convertía en lo que siempre debió ser. Más tarde esa noche, cuando la recepción estaba terminando, Marcos me encontró sentado solo en una banca del jardín. Santiago, ¿puedo preguntarte algo? Claro. El benefactor anónimo que pagó nuestras deudas. Fuiste tú, ¿verdad? Me encontré con sus ojos. ¿Qué te hace pensar eso? Porque es exactamente lo que mamá habría hecho, y porque aprendiste todo sobre el amor y el perdón de ella, y no lo confirmé ni lo negué. Algunos regalos están destinados a permanecer en el anonimato. Marcos, tu madre te amaba a ti y a Tomás más que a su propia vida. Todo lo que hizo, incluso las cosas que parecían crueles, fue porque quería que se convirtieran en los hombres que eran capaces de ser. Desperdiciamos tantos años estando enojados con las personas equivocadas. No estaban listos para hacer la clase de personas correcta todavía. A veces tenemos que perderlo todo para apreciar lo que realmente tenemos. Mientras conducía a casa esa noche, me di cuenta de que el último regalo de Cristina no habían sido solo las cuentas suizas o la protección contra las intrigas de sus hijos. Su último regalo había sido mostrarme que el amor no requiere aprobación, que la familia no se define por la sangre o los documentos legales, y que a veces el mayor acto de amor es dejar que las personas caigan lo suficientemente bajo como para que aprendan a levantarse por sí mismas. Ahora vivo tranquilamente en mi pequeña casa con mi jardín. Viajo cuando quiero, ayudo a la gente que lo necesita y duermo en paz, sabiendo que estoy exactamente donde se supone que debo estar. Marcos y Tomás me llaman con regularidad, no porque necesiten algo, sino porque quieren mantener la relación que finalmente aprendimos a construir. Y a veces, en las tardes tranquilas mientras trabajo en mi jardín, hablo con Cristina. Le hablo de los éxitos de sus hijos, de sus familias, de los hombres en los que se han convertido. Le digo que su plan funcionó a la perfección, que la protección a veces se parece al abandono, y que el amor más profundo a veces requiere el valor de parecer desamorado. Sobre todo, le digo que finalmente entiendo a qué se refería cuando dijo que me amaba más que a su propia vida. Renunció a ser vista como una madre desalmada para que yo pudiera ser libre de convertirme en el padre que sus hijos realmente necesitaban. Ese boleto de avión a Suiza no fue solo un medio de transporte a un nuevo país. Fue el pasaje a una nueva vida, una donde el amor no se mide por lo que recibimos, sino por lo que estamos dispuestos a sacrificar por las personas que más importan. Y al final, esa es la única herencia que realmente importa.